Señores jurados, muy buenas noches. En esta oportunidad voy a presentar mi tema de tesis titulada La influencia de la temperatura en la resistencia a la compresión del concreto de 210 kilogramos por centímetro cuadrado en proyectos de infraestructura a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar en la región del Cusco. Bueno, como introducción tenemos que, como bien sabemos, que el concreto es ampliamente utilizado en la ingeniería civil. Sin embargo, su resistencia depende en gran medida de las condiciones ambientales durante el fraguado y curado. En zonas antoandinas de la región de Cusco, ubicadas por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar, las bajas temperaturas, la radiación solar y las variaciones térmicas pueden afectar negativamente la hidratación del cemento y la resistencia a la compresión, generando discrepancias respecto a los resultados obtenidos en el laboratorio. Bueno, esta investigación tiene el objetivo de analizar la influencia de la temperatura en el concreto, bueno, realizando comparaciones en condiciones reales de obra y también en condiciones de laboratorio, condición estándar. Bueno, aquí tenemos nuestro problema de investigación. La general es cómo influye la temperatura en la resistencia a la compresión del concreto 210 kilogramos por centímetro cuadrado, producido y curado en proyectos de infraestructura que se desarrollan a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar en la región del Cusco. Problema específico, ¿qué variaciones de temperatura se registran durante el proceso de curado del concreto? ¿Qué diferencias de resistencia a la compresión se observan entre el concreto curado en condiciones locales y el concreto curado en condiciones estándar o de laboratorio? Bueno, nuestros objetivos son los siguientes. La general, determinar la influencia de la temperatura en la resistencia a la compresión del concreto. En específicos tenemos identificar las condiciones térmicas durante el curado del concreto en zonas ubicadas a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Otro de los objetivos específicos es comparar la resistencia del concreto curado en condiciones locales in situ en obra con la del concreto curado en laboratorio. Bueno, nuestra presentación de hipótesis general es la siguiente. La temperatura influye significativamente en la resistencia a la compresión del concreto. En proyectos de infraestructura ubicados a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar en la región del Cusco. Hipótesis específicos son dos, las siguientes. Las bajas temperaturas registradas durante el curado en zonas altoandinas retrasan el proceso de hidratación del cemento, disminuyendo la ganancia temprana de resistencia del concreto. Bueno, el otro es el concreto curado en condiciones locales a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar presenta una resistencia a la compresión inferior a la del concreto curado en condiciones de laboratorio o estándar. Bueno, nuestras variables son las siguientes. Variable dependiente, que es la resistencia a la compresión del concreto, y nuestra variable independiente es la temperatura. Bueno, nuestras bases teóricas, las más principales son las siguientes. El concreto como material de construcción. Como bien sabemos que este material es ampliamente utilizado en la ingeniería por su resistencia, bajo costo, versatilidad y fácil disponibilidad. Bueno, su composición se basa o está basado en la mezcla de cemento, agregado agua y en algunos casos aditivos químicos que modifican las propiedades según las necesidades del proyecto. Su principal parámetro de desempeño es la resistencia a la compresión, en la cual vamos a realizar el estudio. Bueno, otra de los puntos importantes es el efecto de la temperatura sobre la resistencia. La temperatura durante el curado influye directamente en el desarrollo de la resistencia del concreto. A temperaturas superiores a 40 grados, la hidratación del cemento se acelera, generando una ganancia temprana de resistencia. Sin embargo, esta velocidad produce una microestructura más porosa y menos uniforme, lo que puede comprometer la resistencia a largo plazo. Bueno, definición de conceptos claves. ¿Qué es el concreto? El concreto es un material compuesto formado por una mezcla homogénea de agua, cemento, agregado fino, agregado grueso y eventualmente aditivos químicos o minerales, ¿no? La resistencia a la compresión es la capacidad del concreto endurecido para soportar esfuerzos de compresión sin fallar. El parámetro más utilizado es el parámetro más utilizado para evaluar la calidad del concreto a su plenitud estructural. Bueno, en el Perú esto se determina mediante ensayos normalizados de probetas cilíndricas conforme a la norma técnica peruana 339.034. El curado del concreto. Bueno, esto consiste en mantener condiciones adecuadas de humedad y temperatura que permitan
la continuación del proceso de hidratación del cemento después del fraguado. La temperatura del curado. Bueno, es la condición térmica bajo el cual se desarrolla el proceso de hidratación del cemento. Temperaturas bajas o menores a 10 grados ralentizan las reacciones químicas, retrasan el fraguado y disminuyen la resistencia inicial. Temperaturas moderadas, entre 20 y 25, favorecen el desarrollo óptimo de la resistencia, donde en este rango vamos a realizar nuestra investigación en laboratorio. Temperaturas altas, mayores a 35 grados, esto acelera la hidratación, pero puede reducir la resistencia final y aumentar la fisuración, según la norma ACI 305R. Bueno, el concreto curado en condiciones locales se refiere el curado en las mismas condiciones ambientales donde se ejecuta la obra sin control artificial de la temperatura ni humedad. El concreto curado en condiciones estándares. Bueno, esto se realiza en laboratorio bajo condiciones controladas de temperatura que van a variar entre los 21 a 25 grados. Bueno, y a una humedad relativa de 95%, como establece la norma técnica peruana 339.034. Bueno, la metodología que vamos a utilizar en esta investigación es el método científico con un enfoque cuantitativo orientado a medir de manera objetiva la relación entre la temperatura del curado, que es nuestra variable independiente, y la resistencia a la compresión del concreto, que es nuestra variable dependiente. Nuestro diseño de esta investigación bueno, este estudio emplea un diseño experimental comparativo en el que se evalúan dos grupos de especímenes. Bueno, en el grupo A tendremos el concreto curado a condiciones locales, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, y en el grupo B vamos a tener un concreto curado en condiciones estándares de laboratorio. Bueno, nuestra población está constituida por las mezclas de concreto, especialmente las que tengan resistencia a la compresión de 210 kilogramos por centímetro cuadrado, pero estas empleadas en la construcción de obras hidráulicas ubicadas a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar dentro de la región del Cusco. Nuestra muestra, bueno, tenemos, ¿no? Vamos a realizar o sacar 36 probetas cilíndricas de concreto de 15 centímetros por 30 centímetros. Como bien conocemos, estas en cumplimiento de la norma técnica peruana de la 339.033. Bueno, en el grupo A tendremos 18 probetas para poder realizar los ensayos a los 7, 6 y 14 y 28 días, y en el grupo B tendremos otras 18 probetas para poder realizar nuestros ensayos a los 7, 14 y 28 días. Bueno, aquí tenemos parte de nuestros resultados. Podemos ver la variación de la temperatura mínima, máxima, la temperatura promedio y la amplitud térmica. Lo más importante dentro de esto es la amplitud térmica, que está variando entre el 20 y 22 grados. Y nuestros resultados también, que es la resistencia a la compresión del grupo A, que podemos ver en la primera parte del cuadro, que hemos determinado a los 7, 14 y 28 días realizando nuestras pruebas. Hemos podido obtener un promedio a los 7 días de 148.7 kilogramos por centímetro cuadrado, a los 14 días 162.3 y a los 28 días 186.0. Y el grupo B, que es el curado estándar en laboratorio, a los 7 días hemos podido llegar a los 168 kilogramos por centímetro cuadrado, a los 14 días 189.3, a los 28 días 214 kilogramos por centímetro cuadrado. Bueno, en el siguiente cuadro podemos observar la diferencia, ¿no? Que el curado estándar en laboratorio tiene mayor resistencia a la compresión del concreto. Esto, bueno, tiene una influencia la temperatura, ¿no? En obra, que tiene una menor resistencia a la capacidad de comprimirse del concreto. Bueno, parte de la discusión es que tenemos, obteniendo estos resultados, bueno, podemos realizar un análisis con mayor profundidad la influencia de las condiciones térmicas altoandinas en el desarrollo de la resistencia a la compresión del concreto. Bueno, realizando la comparación del concreto local y el concreto curado estándar en laboratorio, se pone en evidencia que la temperatura constituye un factor determinante en la evolución mecánica del material. Bueno, algunas implicancias se tienen que
La resistencia desarrollada en campo puede ser significativamente menor a la resistencia de diseño. Bueno, para esto se va a requerir implementar técnicas especiales de curado, tales como, por ejemplo, podemos utilizar mantas térmicas o coberturas aislantes. Otro de los factores puede ser un curado con agua tibia. U otro, algo más específico, sería la utilización de los aditivos acelerantes o reductores de agua en la preparación del concreto. Bueno, nuestra conclusión general se evidencia de que se puede comprobar nuestra hipótesis general en vista de que los resultados obtenidos en los ensayos muestran diferencias porcentuales entre 11 y 14% entre el concreto curado bajo condición local y el concreto curado en condiciones estándares de laboratorio. Como podemos observar que nuestro concreto del grupo A curado en obra ha podido a los 28 días llegar a los 186 kilogramos por centímetro cuadrado y nuestro concreto curado en laboratorio ha podido llegar a los 214 kilogramos por centímetro cuadrado. Bueno, también tenemos de que se comprueba nuestra hipótesis específica 2, 1, que habla sobre la temperatura registrada durante el curado en zonas altoandinas retrasan el proceso de hidratación. Bueno, pues esto podemos observar en uno de los gráficos de nuestros resultados que a los 14 días hemos podido llegar tan solamente a los 168 kilogramos por centímetro cuadrado, pero eh, igual no, a los 14 días hemos podido llegar a aún mayor a esto en el concreto curado en condiciones estándares. Bueno, algunas recomendaciones que se pueden implicar es que es necesario aplicar estrategias de protección térmica, tales como mantas aislantes, coberturas plásticas, estructuras provisionales o cámaras de curado con el fin de reducir el impacto de las bajas temperaturas en la elevada amplitud térmica diaria que se tiene, ¿no? Bueno, esto ya que los resultados demuestran de que las probetas curadas en obra presentaron hasta un 14% menos resistencia respecto a las curadas en laboratorio. Bueno, también se recomienda que para cada lote de concreto producido en obra se elaboren probetas destinadas tanto al curado local como al curado estándar en laboratorio. Esto con la finalidad de poder realizar la comparación de los valores reales de resistencia de campo con los valores teóricos o normativos, evitando la aceptación del concreto con resistencia insuficiente. Bueno, esta práctica permitirá obtener datos más representativos de las condiciones reales de trabajo en zonas altoandinas. Bueno, eso sería parte de la exposición de esta tesis de investigación que se trata de sobre la influencia de la temperatura del concreto en la resistencia a la compresión del concreto, ¿no? Muchas gracias.